La ONU expresa su preocupación por la oleada de violencia contra los niños en el país y dice que es necesario fortalecer los mecanismos de defensa de la niñez. Ecopetrol anuncia revisión a 8 contratos de PetroTiger, esto tras el escándalo de soborno en la adjudicación de uno de sus contratos. Rafael Pardo propone eliminar los impuestos a las entidades y asociaciones público-privadas que ayuden a construir el metro de Bogotá. Fracasa conciliación entre el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el exvicepresidente Francisco Santos. Un juez de la República tendrá que resolver el proceso por calumnia e injuria. El presidente Juan Manuel Santos reitera llamado a la oposición de derecha para que se sienten a hablar de paz. En medio de un gran hermetismo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez inició hoy en la ciudad de Washington su gira internacional para expresar su reparo sobre el proceso de paz con las FARC. El Centro Democrático afirma que la correría que iniciaron dirigentes suyos por el exterior no es para hablar mal del país, sino para presentar al partido. 5.4 billones de pesos costará la construcción de las 2 líneas de trenes de cercanías entre Bogotá y Cundinamarca. Reabren el Hospital San Juan de Dios. En 4 meses comenzarán a funcionar los primeros servicios médicos. Todo sobre los Juegos de Santa Fe y Cali esta noche en Bogotá y Barranquilla. Garrotazo en el Rentado. Huila derrotó a Nacional en Medellín. Equidad perdió en techo con Envigado. Corinthians eliminó al Caldas de la Copa Libertadores. Regular balance de Falcao y Cuadrado en Juegos de hoy. Ahora los celos son causal de divorcio. Analizaremos esta noticia al final de la emisión desde la Galería El Museo, en donde a partir de hoy la artista Sofía Bari expone Pueblos de Colombia. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. Los increíbles saltos que da la moda. 2. La vida se le enredó a un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. 3. Todo indica que el Consejo Electoral descubrió gato encerrado. ¡Miau! ¡Miau! 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El delegado de la UNICEF en Colombia, Roberto de Bernardi, y el coordinador de la ONU para los Derechos Humanos, Fabrizio Hochschild, expresaron su preocupación por los últimos acontecimientos violentos con niños en el país. El representante de la UNICEF dijo que el organismo hizo desde Ginebra, Suiza, recomendaciones ante estos hechos que repudió y catalogó de increíbles. También explicó que en 2013 cerca de 1.200 menores murieron en circunstancias violentas, incluidas el suicidio y accidentes de tránsito, pero que el año pasado la cifra fue alarmantemente mayor. Pero este número de 1.100 y pico, un poco menos de 1.200, subió hasta casi 1.800 en el año pasado. Entonces quiere decir una aumentación de más del 50% de los números de casos. El delegado para los derechos humanos de la ONU, por su parte, añadió que estos sucesos hacen parte del contexto de violencia por el conflicto que vive el país. Se encuentran en mitad de cuentos de revancha y violencia y conflictos sobre tierra, y eso es muy triste, y creo que eso demuestra cómo el tejido social ha sido profundamente afectado. El país está conmocionado ante la oleada violenta en la que los niños son víctimas y las noticias siguen siendo desoladoras. A la muerte de 4 menores en Caquetá se suma la de uno más de 13 años en Cali a manos de 3 adolescentes. Inicialmente agresión verbal y posteriormente llegan a la agresión física, donde con un arma blanca, machete, agreden contra la humanidad de este menor, ocasionándole la muerte. También en el Valle del Cauca las autoridades hallaron el cuerpo de una menor que había sido reportada como desaparecida desde junio del año pasado. Y ya haciendo la prueba del ADN, dio que efectivamente el 100% eran de la niña. Y en La Vega, Cundinamarca, la policía ya tiene identificado al principal sospechoso del homicidio de Robinson Correa, un niño de 7 años que fue encontrado desmembrado el pasado fin de semana en este municipio. Lo entregamos para restablecimiento de derechos y ya será la prueba técnica, la prueba científica de los elementos materiales de prueba con los rastros biológicos que nos determinen si hay responsabilidad. Para la UNICEF es necesario que el Estado colombiano aborde esta problemática desde sus causas profundas, entre ellas, dijo, la inequidad, el conflicto armado y la presencia limitada del Estado en ciertas zonas del país. El presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, anunció la revisión a 8 contratos de PetroTiger tras el escándalo de sobornos que señala a esa compañía.
La petrolera colombiana mostró su voluntad para aportar las pruebas necesarias al proceso de PetroTiger tras el escándalo de soborno a uno de sus exfuncionarios para la adjudicación de un contrato por $40 millones. Las investigaciones que se adelantan en Estados Unidos sobre los directivos de la multinacional especializada en servicios petroleros hablan de un soborno inicial de $650 millones para favorecer la entrega de dicho contrato. El más interesado en que esas investigaciones terminen y que se esclarezcan los hechos somos nosotros, porque queremos que se vaya hasta las últimas consecuencias. Estamos muy pendientes de ver cuáles son esos resultados de las investigaciones. El presidente saliente de Ecopetrol afirmó que actualmente hay alrededor de 8 contratos vigentes con PetroTiger, los cuales se enviaron a revisión de la Fiscalía. Básicamente nosotros hemos hecho una revisión muy juiciosa de todos los contratos, correcto, y estamos en ese intercambio, en ese suministro de información para que ellos hagan las investigaciones, y este proceso ya como tal está completamente en manos de Fiscalía. Ante la Fiscalía General se presentó voluntariamente David Orlando Durán, exfuncionario de Ecopetrol, vinculado al escándalo de uno de los contratos adjudicados a la extranjera. Él se presentó con la señora Navarro voluntariamente, nosotros viajamos a Estados Unidos, hubo 3 diligencias con el FBI, y en el momento de salir, él sale legalmente de Estados Unidos y entra legalmente a Colombia, nunca ha estado evadido. Ecopetrol se declaró como víctima de este proceso. El aspirante a la alcaldía de Bogotá, Rafael Pardo, propuso al gobierno una fórmula que permita reducir en por lo menos 2 billones de pesos el costo final del metro para Bogotá. A través de una carta dirigida a Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, Rafael Pardo planteó que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluye un artículo que exima del pago de impuestos nacionales a las entidades y asociaciones público-privadas que intervengan en la construcción del metro. Panamá lo hizo Lima, lo hizo San Pablo. Los impuestos no significan menos plata para la nación, pues si no hay metro, no hay esos impuestos. Los impuestos que se eliminarían sería impuesto a la renta, CRE, 4 por 1000, impuesto al patrimonio, impuesto a la riqueza, impuesto a las ventas, impuesto al consumo, entre otros. La recibimos con mucho beneplácito. Nos interesa adicionalmente también ver la posibilidad de que los componentes del metro que son importados puedan también recibir 0 arancel. En esto hay que ser muy prudentes, porque si bien esto puede producir resultados favorables, también me preocupa que esto sea aprovechado por la empresa que se gane este contrato para transferir esos recursos ahorrados a su utilidad. Según el secretario de Hacienda de Bogotá, esta iniciativa ayudaría a reducir en 2 billones de pesos el costo total del metro de Bogotá. Los solos impuestos pueden tener un peso de casi 2 billones de pesos en la obra. Simón Gaviria además señaló que ve viable que la propuesta se incluya en la ponencia del plan de desarrollo que empieza su trámite en el Congreso. El ex vicepresidente Francisco Santos, quien fue denunciado por injuria y calumnia por el alcalde Gustavo Petro, no logró conciliar. Por el contrario, ratificó que en la administración distrital se continúan presentando casos de corrupción. El ex vicepresidente Francisco Santos dijo que no hubo conciliación con el alcalde Gustavo Petro, quien lo denunció por unas declaraciones públicas según las cuales en Bogotá aún persiste supuestamente la corrupción. Yo creo que fue una diligencia muy respetuosa, dura porque pues nos dijimos, yo creo que cosas que quedan ahí dentro de digamos ese espacio, pero no hay conciliación. Insistió en sus acusaciones. Los recursos públicos están siendo muy mal manejados, que el control de los recursos públicos no se da, que se están perdiendo por todos lados y que en ese sentido hay una corrupción en el distrito cuyo responsable es el alcalde. El caso será llevado a juicio por la Fiscalía ante un juez de la República. El presidente Juan Manuel Santos reiteró el llamado a la oposición para que se sienten a dialogar por la paz. Dijo que si aceptan los convencerá de que las cosas que están diciendo no son la realidad. Este nuevo llamado lo hace el mandatario al señalar que lo que están diciendo nada tiene que ver con la realidad. Yo le reitero a la oposición de la derecha en este momento que nos sentemos a dialogar por la paz. Y estoy seguro que si nos sentamos, los puedo convencer que aquí no vamos a desaparecer al ejército, ni vamos a entregarle a la policía para que un comandante de las FARC sea su director. El presidente hace esta nueva invitación a la oposición al señalar que es importante que todos los colombianos apoyen la búsqueda de la paz. Estas declaraciones las hizo el jefe de Estado durante el evento de recuperación del Hospital San Juan de Dios por parte del Distrito Capital. En medio de la reserva culminó la primera jornada de la visita del expresidente Álvaro Uribe y otros miembros del Centro Democrático de Estados Unidos. Nuestro corresponsal en Washington, Jaime Moreno, tiene los detalles. Buenas noches, Jaime.
Hola, muy buenas noches. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunió hoy con 3 congresistas, tanto demócratas como republicanos, para expresarles su preocupación sobre el proceso de paz que desarrolla el gobierno de Colombia con las FARC. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha querido mantener estas reuniones en secreto y tampoco ha querido decir los nombres de las personas con las que se ha reunido. Sin embargo, trascendió una fotografía en la que se ve un encuentro que sostuvo hoy con la representante del Partido Republicano, Ileana Ros-Lehtinen, el también representante republicano Mario Díaz-Balart y el demócrata Henry Cuellar. Todos ellos voceros de la comunidad hispana en los Estados Unidos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez les expresó las siguientes inquietudes que él tiene sobre el proceso de paz con las FARC. La opinión internacional no sabe que en muchas regiones de Colombia hay dominio territorial de los grupos terroristas. La opinión internacional no sabe que la FARC ha aprovechado esta época de negociación con el gobierno para rearmarse. Sobre la invitación del presidente Juan Manuel Santos a la oposición de sentarse a dialogar sobre el proceso de paz, el expresidente Álvaro Uribe Vélez no hizo ningún comentario. Presidente, una respuesta al presidente Santos. ¿Se sienta con él a dialogar sobre la paz? Muchas gracias. El senador Uribe también dijo que si le dan las garantías está dispuesto a viajar a La Habana a expresar sus preocupaciones sobre el proceso de paz. Mañana tendrán más encuentros privados con congresistas estadounidenses, pero un evento público que estaba programado para el día de mañana fue cancelado por problemas de agenda. Desde la ciudad de Washington, Jaime Moreno para CMI La Noticia. Jaime, buenas noches. Pues el Centro Democrático dijo que la gira que realizan desde hoy por Estados Unidos y Europa, parlamentarios de este partido, no es para hablar mal de Colombia, sino para presentar ante la comunidad internacional a una colectividad política nueva. El director internacional del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, advierte que el uribismo no viaja al exterior para desprestigiar al país ni a las instituciones nacionales. No, de ninguna manera se va a presentar el partido, es un partido que apenas está naciendo y naturalmente se van a dar a conocer internacionalmente cuáles son las posiciones que tiene el partido sobre los temas de mayor interés nacional. El uribismo espera que no haya saboteos de sectores interesados en no dejar escuchar sus voces críticas. Y esperemos que eso no se presente naturalmente, porque se trata de una gira tranquila, se trata de una gira propositiva y se trata de una gira de presentación de un partido que está naciendo. También el excomisionado de paz dijo que el presidente Santos debe preparar las circunstancias y no forzarlas para que haya un diálogo con el uribismo sobre las negociaciones con la guerrilla. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le dijo a las FARC que no pueden cambiar lo que la historia dice sobre ellos, a propósito de lo revelado recientemente por el grupo guerrillero acerca de la construcción de la trayectoria del conflicto. Pinzón les dijo a las FARC que la verdad sobre el conflicto la han escrito ellos mismos con sus acciones y que no hay lugar para nuevas historias sobre lo que han hecho. Y no nos pueden salir ahora con verdades alternativas o con historias nuevas sobre lo que pasó en Colombia. De manera específica, en el caso de las FARC, la historia la escribieron ellos mismos, está en sus computadores y en sus escritos, y está contada por los desmovilizados. Entonces, ahí hay que asegurarnos que todo eso le quede a la historia del país. Y aprovechó para reconocer que el grupo guerrillero ha cumplido el cese unilateral de fuego, pero dijo que no por ello ha dejado de delinquir. Según el ministro, las FARC no deben esperar que se les aplauda por el cese de acciones violentas, pues esa es su obligación con la ley y el país. Tras 15 años de cierre del Hospital San Juan de Dios de Bogotá, el gobierno y el distrito se comprometieron a reabrir sus puertas para ponerlo nuevamente al servicio de los colombianos. La recuperación de 24 edificios y 4 hectáreas que conforman el Hospital San Juan de Dios tardará cerca de 10 años. Se tiene proyectado que aproximadamente en 4 meses ya tendremos algunas de las edificaciones en funcionamiento y abiertas para la atención para la atención de personas y para la capacitación de personal de salud dentro del conjunto hospitalario. Este hospital, considerado hace algunos años como el mejor y el que representa la historia de la medicina del país, hace 14 años fue cerrado por problemas financieros. Este hospital, como muchos organismos sin ánimo de lucro, no pudieron sobrevivir la ley 100. No pudieron sobrevivir un mundo mercantil de la salud. Por eso vine aquí, por eso le acepté su invitación y cuente, doctor Petro, que el gobierno nacional lo va a seguir ayudando. Los trabajadores tienen la esperanza de que por fin las promesas se hagan realidad y se reabra el Hospital San Juan de Dios para convertirse en el centro de investigación médica y científica de más alto nivel. Esperamos que nos cumplan y que nos paguen lo que nos deben y que abran el hospital. Con tantas cosas que nos han prometido, ya llevamos 15 años así, nada. No sé, yo soy unas personas que lo dudo, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Un video grabado por cámaras de seguridad es pieza clave para esclarecer el atentado contra la sede del partido Opción Ciudadana registrado anoche en Bogotá.
Estas imágenes grabadas por cámaras de seguridad muestran cómo a las 8:21 de la noche un hombre pasa caminando enfrente de la sede de Opción Ciudadana. 10 segundos después ocurre la explosión mientras un taxi se estaciona enfrente con luces estacionarias encendidas, dos elementos que a esta hora son clave en la investigación que adelanta la policía para dar con el paradero de los responsables. Vamos a revisar los videos, ya empezamos de anoche, estamos buscando otros indicios. Según el censo realizado por la Alcaldía de Bogotá, 32 viviendas resultaron afectadas por la explosión. Canal Capital transmitió una nota en la que se me señalaba como el concejal de la parapolítica en Bogotá. Es una coincidencia extraña que 24 horas después nos coloquen un bombazo en la sede nacional. El Partido Opción Ciudadana es el partido que representa los intereses de la parapolítica en Colombia para que vengan a relacionar mi denuncia con este atentado. Es una infamia. Se espera que en las próximas horas las autoridades logren resultados concretos sobre este atentado. Un bus de la empresa La Nacional se prendió en llamas hace algunos minutos en la autopista norte con calle 183 en Bogotá. Según la información preliminar de las autoridades, se habría tratado de una falla eléctrica al interior del vehículo. El Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Salud atendieron a 5 personas, de las cuales 2 sufrieron quemaduras de primer y segundo grado. Durante la atención de la emergencia se cerró parte de la autopista norte, por lo que se presentó caos en el tránsito. La Registraduría Nacional y la Cámara de Comercio suscribieron hoy un convenio que permitirá acabar con toda clase de suplantación de personas gracias a un nuevo sistema biométrico. En las 11 sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá, la autenticación de las personas en las diligencias se realizará mediante un aplicativo que confronta en línea la información de las huellas dactilares de los ciudadanos con la base de datos de la Registraduría Nacional. Con esta avanzada tecnología que costó más de $8 millones, se acaban las suplantaciones en las diligencias en la Cámara de Comercio de Bogotá. Somos la primera cámara en el país que a partir de mañana tendremos esta seguridad para los usuarios que son nuestros empresarios, de manera que se evite cualquier tema de suplantación, uso de identidad que no corresponde por el bien del empresariado de la ciudad. Todos esos trámites de las personas que van a acceder a las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá serán validadas biométricamente. Estamos hablando que del orden de más de 500.000 trámites en un año. La Registraduría ya permite el acceso a su base de datos biométricos a los notarios, el RUND, la Lotería de Bogotá y el Banco Agrario. El Consejo de Estado ordenó aceptar el trámite de una acción popular de un grupo de habitantes de San Andrés contra el fallo de la Corte Internacional de La Haya y advirtió que se debe analizar la grave situación por la que atraviesa la isla tras la nueva delimitación del mar territorial. El Tribunal Administrativo de San Andrés había rechazado la demanda por errores en su presentación. Sin embargo, la sección primera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lazo, ordenó aceptar la acción popular con las deficiencias probatorias y de procedimiento con las que fue presentada. La magistrada María Claudia Rojas Lazo consideró que los errores en la demanda son subsanables, teniendo en cuenta que posiblemente exista un perjuicio irremediable para los habitantes de la isla. Los demandantes son en su mayoría pescadores desempleados, dicen ellos, debido a la sentencia del Tribunal Internacional. El fallo de La Haya hizo que San Andrés perdiera parte del mar territorial donde están ubicados los bancos habituales de pesca. Además, alertaron sobre un posible daño ecológico al quedar en peligro la reserva marina más grande del mundo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en el año 2000. Un juez de segunda instancia confirmó el beneficio de casa por cárcel para Ernesto Manzanera, quien el pasado diciembre habría sido responsable de la muerte de 4 miembros de una familia tras causar un accidente de tránsito en la autopista norte con calle 134 en Bogotá. Durante la audiencia, el juez 45 de conocimiento decidió ratificar en segunda instancia el beneficio de casa por cárcel para Ernesto Manzanera, al considerar que este no es un peligro para la sociedad y que puede enfrentar su proceso judicial de esa manera. Que imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva intramural a Ernesto Manzanera Mier, no se le envía un mensaje efectivo a la sociedad. La decisión generó una fuerte reacción a los familiares de las víctimas. Estamos luchando para que haya justicia divina y mire lo que hizo este señor. Antes le estamos debiendo a la familia Manzanera. Durante el juicio, la Fiscalía buscará demostrar la responsabilidad de Manzanera en la muerte de los 4 miembros de una misma familia, hechos ocurridos el 2 de diciembre en la autopista norte con calle 134. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que hay $50.000 millones de inversores colombianos en el exterior sin declarar en el país.
Ante la denuncia sobre la vinculación de colombianos en las cuentas del HSBC para evadir impuestos, el gobierno nacional hizo un llamado a Francia para que se notifique y se dé a conocer la lista para iniciar las investigaciones fiscales. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, hay más de 50.000 millones de dólares en el exterior. Facatativá y Soacha. El proyecto que se ha presentado, las dos líneas, tiene un costo aproximado de 5.400.000 millones de pesos. El 80% lo aporta el sector privado. La mega obra se convertirá en la alianza público-privada más cuantiosa del país. Del 20% total que tiene que poner el sector público, el 80% sería aprobado por la nación y el 20% por el departamento. Tengo las facultades desde el mes de diciembre pasado para comprometer vigencias futuras excepcionales por un periodo de 15 años, por 345.000 millones de pesos aproximadamente, que sería el aporte. Por eso podríamos hacer el cierre financiero. La obra tendrá una duración de 6 meses y sería adjudicada en agosto. Si es necesario hacer 2 licitaciones, se harían 2 licitaciones. Ambos tranvías se conectarán con la primera línea del metro en la carrera 10ª. El aumento del tráfico por la autopista Bogotá-Girardot tiene al gobierno y a la empresa privada trabajando en la etapa de factibilidad de un proyecto para la construcción de un tercer carril para esta vía. Hoy transitan por la autopista Bogotá-Girardot aproximadamente 19.000 vehículos y la cifra va en aumento. Por eso la necesidad de un tercer carril para este corredor que conecta a Bogotá con el puerto de Buenaventura. El originador de este proyecto es Infracon, una empresa del grupo Conalvías que mediante una alianza público-privada busca la ampliación de esta vía en doble calzada con 151 kilómetros de longitud. La obra contempla pasos urbanos por Fusagasugá, Melgar y Girardot. Este proyecto requiere una inversión de 2,4 billones de pesos. Los diseños ya están en manos de la Agencia Nacional de Infraestructura en etapa de factibilidad y el próximo viernes será socializado ante las autoridades locales y las comunidades para recibir comentarios. El Gobierno Nacional y los operadores de telefonía móvil suscribieron un acuerdo para avanzar con resultados en la lucha contra el hurto de celulares. Colombia tiene alrededor de 50 millones de líneas celulares con un crecimiento significativo. Sin embargo, los problemas de hurto, disposición de terminales y despliegue de infraestructura persisten. Con un acuerdo entre privados y el Estado se busca que el país tenga verdaderos resultados en esa materia. Aquí buscamos que todas las autoridades y toda la gente caminemos en el mismo sentido por unos temas que son importantes para lograr la masificación de las comunicaciones. En el hurto de celulares, el gobierno y las compañías buscan que Venezuela se una a la lucha contra este flagelo. Estamos ahora justamente hablando a través de la Cancillería con Venezuela para que Venezuela se una a este proceso. Ya Ecuador está funcionando, México está funcionando, Estados Unidos. Los colombianos desechan al año 30 millones de terminales, por eso se busca darle una administración adecuada a estos residuos. El índice de la Bolsa de Valores de Colombia cerró la jornada de hoy a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,49% a 1.381 unidades. El alza más importante fue de la empresa Enca, con una alza de 4,17% a 12 pesos con 50 centavos. La baja más representativa de la jornada fue la acción de Corferias, 29,33% a 1.000 pesos. La acción más transada fue Ecopetrol con 41.687 millones de pesos. El precio del dólar registró un alza de 36 pesos en la jornada de hoy. Indicadores del día, SMI. La tasa representativa que regirá para mañana jueves será de 2.416 pesos con 61 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa a 2.250 pesos y la venden en 2.280 pesos. Un euro cuesta 2.715 pesos con 76 centavos. La libra de café se cotizó a $1 con 59 centavos. El azúcar se transó a 14,71 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI se cotizó a $48 con 84 centavos.
Una acción de Ecopetrol vale 2.070 pesos. Por la tercera fecha del fútbol colombiano, el Huila le ganó a Nacional en Medellín. Ya volvemos. Bogotá se une al estreno mundial del fenómeno cinematográfico 50 sombras de Grey. Y si usted es celoso, tenga cuidado, pues este ahora es un causal de divorcio. Después de comerciales desde la Galería El Museo, los espero con la inauguración de la exposición del artista Sofía Bari. Hola, muy buenas noches. Los saludos de la Galería El Museo en el norte de Bogotá, en donde a esta hora llegan amantes del arte convocados por la inauguración de la exposición Pueblos de Colombia, del artista Sofía Bari. Aunque no es necesario decir que Bari es la esposa del maestro Fernando Botero, pues sus propios méritos le han granjeado su reconocimiento, este es otro de los elementos que la hace destacable en el ámbito artístico. 24 obras componen Pueblos de Colombia, en su mayoría en técnica de collage. Una serie que hace parte de la exposición Lenguajes en Papel, que reúne artistas de trayectoria con nuevos talentos y que se exhibe hasta el 7 de marzo en la Galería El Museo. En Colombia, ahora los celos son causal de divorcio. El caso de una tutela interpuesta por una mujer a quien su pareja perseguía, le revisaba la ropa e inclusive practicó exámenes de ADN a escondidas para comprobar la paternidad de sus hijos, llamó la atención sobre una actitud más común de lo que parece, que puede constituir maltrato psicológico y conllevar a un divorcio. Luego de que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia le negara la petición de divorcio a la afectada, esta interpuso una tutela, que la magistrada Gloria Estela Ortiz de la Corte Constitucional falló a favor de la mujer, argumentando que los celos enfermizos, como los que presentaba el esposo de la demandante, constituyen un acto de violencia intrafamiliar. Esta sentencia va a aportar en el estudio jurídico de la violencia psicológica, que puede ser producida por celos. Vale destacar que los celos se configuran como causal de divorcio solo cuando representan situaciones límites que pueden derivar en violencia. En estos casos se requerirá un dictamen de medicina legal o un peritaje de expertos o psicólogos. Esa persona que sufre de celos no acepta que la otra persona tiene un espacio mínimo, ella no acepta de que todo mundo tiene derecho a tener una individualidad y un espacio personal. Entonces su acoso llega hasta el punto en que somete al maltrato psicológico a la otra persona. Con el Centro Nacional de Consultoría indagamos qué tan celosos se consideran los colombianos. A la pregunta, ¿usted es celoso o celosa?, el 62,7% de las mujeres aseguró que no son celosas y el 37,3% que sí lo son. Decido no serlo, me preocupo menos por ese tema. ¿Qué hacen para manifestar esos celos? Ver Facebook. También Facebook y más que todo, pues no es de las que reviso celulares, pero sí cuando tengo sospechas como que empiezo a preguntar bastante. Yo no hago nada, yo dejo que la embarre y después ahí sí arreglo cuentas. De pronto sí, pero no lo expreso. Puedo estar por dentro muriéndome, pero no expresarlo de ninguna manera. En los hombres, el 60,7% no se consideran celosos y el 39,3% aseguran que sí sienten celos. ¿Eres celoso? No, para nada, porque creo que puede afectar profundamente una relación. Creo que es importante la confianza y es la base de toda relación. ¿Qué te da celos? Que le coqueteen a mi novia. Mientras Berlín fue testigo de la proyección de la tan esperada película 50 sombras de Grey, Bogotá no se quedó atrás. Con un montaje que recreaba algunas escenas de la cinta, se realizó su estreno. Una gran expectativa se vivió hoy en Berlín por la premier de 50 sombras de Grey. En la alfombra roja, los protagonistas compartieron con sus fans y al finalizar hubo posiciones encontradas frente al film. Oh yeah, it's really bad. It's an unintended comedy. And it's really boring, there's very little sex, and yeah, everything I was expecting. I think the film is much better than the book, and it's extravagant, it's nice pictures, and you get a nice feeling in it. En Colombia, también con alfombra roja y toda una ambientación con rosas rojas y velas, se vivió el estreno en el Centro Comercial San Rafael. My tastes are very singular. You wouldn't understand. A partir de mañana en las salas de cine en Colombia. Confirmado. El 27 de abril llega a Colombia nuestra esperada Miss Universo, Paulina Vega Diepa.
Tal y como lo anticipó CMI hace una semana, hoy se confirmó la primera visita a Colombia de nuestra Miss Universo, Paulina Vega Diepa. Llegará el próximo 27 de abril a Bogotá para cumplir con compromisos que incluyen visitas a fundaciones benéficas y encuentros con los medios. La reina, quien ahora vive en Nueva York, también planea viajar a Cartagena y su ciudad natal Barranquilla para compartir con sus seguidores. En los próximos días se dará a conocer la agenda oficial de su viaje al país. Desde la Galería El Museo, en la inauguración de la exposición Pueblos de Colombia de la artista plástica Sofía Bari, me despido por hoy deseándoles que tengan una feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Los increíbles saltos que da la moda. 2. La vida se le enredó a un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. 3. Todo indica que el Consejo Electoral descubrió gato encerrado. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Las imposiciones de la moda producen casos que hace solo un par de años se consideraban inconcebibles. Por ejemplo, posesionarse ante el presidente de la República con zapatos tenis sin ser precisamente el director de Coldeportes. La moda viene de Estados Unidos. Hace apenas una semana, el cantante Nick Jonas intervino en la ceremonia de los premios Grammy en Los Ángeles con zapatos tenis. Y también lo hizo en Miami, en el gran show donde nuestra Paulina Vega fue elegida Miss Universo. Jonas es uno de los más consagrados cantantes del movimiento de los boy bands, que es la tendencia musical de la creación de grupos de adolescentes para la gente joven. Pues bien, la moda llegó a Palacio. El nuevo viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Gómez, asumió su cargo ante el presidente Santos con tenis. Y no crean que el mandatario no lo molestó. Creo que es la primera vez en la Casa de Nariño que alguien se posesiona de tenis. Me parece un buen detalle de cómo la juventud está adquiriendo cada vez más protagonismo en este gobierno. Yo creo que eso es lo que simboliza esta posesión. El nuevo viceministro es un representante de los jóvenes que va a trabajar para los jóvenes. Lo curioso del caso es que el nuevo viceministro, para hacerlo, tuvo que consultar hasta con el comandante del batallón Guardia Presidencial. Yo tengo una comida mañana en casa, donde me llegue alguno con tenis. 2. ¿Recuerdan el caso del famoso magistrado José María Armenta del Tribunal Superior de Bogotá que salvó al alcalde Gustavo Petro de su destitución? Cuando se produjo la orden del procurador, Armenta suspendió la destitución alegando violación del debido proceso y que la decisión del procurador era ilegal y arbitraria. Después se descubrió que la esposa de Armenta era directiva de la empresa de acueducto de Bogotá. Por su lado, el periodista Daniel Coronel lo acusó de negociar unos terrenos en Acandí con posibles fraudes en las escrituras y malabares jurídicos para lograr la propiedad. Hoy la sala disciplinaria le elevó pliego de cargos por posibles faltas en el ejercicio de su cargo al beneficiarse en la compra de los terrenos en Acandí. La falta fue calificada de gravísima por parte del ponente, el magistrado Angelino Liscano. Cuando una falta es gravísima, la sanción es la destitución. Le cayó la gota fría al magistrado. 3. Gato encerrado es una expresión que se origina en el siglo XVI. Se llamaba gato a la bolsa o talego en el que se guardaba el dinero. Era habitual llevar alguno de esos escondido entre las ropas o guardado en la casa como remedio a posibles hurtos. La consigna que se daban entre sí los amigos de lo ajeno era que allí, en esa casa que pretendían robar, había gato encerrado, lo que equivalía a decir que había una bolsa escondida con dinero guardado. ¿Por qué les hablo del origen de la expresión gato encerrado? ¿Quién es la dama de 81 años de edad, Ana Tilde Hernández de Romero, que reside en Acacias Meta
y quien envió al Consejo Electoral un derecho de petición para que se realicen nuevas auditorías a las cuentas de las campañas electorales del presidente Juan Manuel Santos y de la candidata conservadora Marta Lucía Ramírez? ¿Cómo y de dónde surgió su extraordinario conocimiento del derecho administrativo y de las funciones del Consejo Electoral para pedir con precisión las investigaciones? Algunos magistrados sintieron cierto maullar felino. En una breve averiguación hecha por algunos magistrados electorales, se estableció que la señora Hernández de Romero es la abuela de Amalia Salgado Romero, quien ejerció como secretaria del ex candidato uribista Óscar Iván Zuluaga. El Consejo inició averiguaciones y la señora Hernández de Romero será invitada a hablar ante ellos para que sustente los argumentos que expuso en su derecho de petición. Es decir, tiene tanto conocimiento administrativo y jurídico como muestra su derecho de petición, ¿o habrá gato? Hasta mañana, que descansen. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta que acaba de formular el doctor Rafael Pardo como aspirante a la alcaldía de Bogotá de eximir de todo impuesto la construcción del metro? ¿Está de acuerdo? Sí, 89%. No, 11%. Total votos hasta el momento, 263. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.